Isaías fue un profeta que vivió aproximadamente unos 800 años antes del nacimiento de Cristo. Ya para ese tiempo ya había dos reinos. Estaba el reino de Israel y el reino de Judá. Las tribus se habían dividido por el pecado, por el pecado de los padres también. A veces la gente piensa que el pecado se hereda. No, lo que heredamos son las consecuencias del pecado. Y lo veíamos la semana pasada, hay una doctrina que consideramos que es una falsa doctrina acerca del pecado original, de que por cuanto Adán pecó, todos heredamos el pecado y entonces todos nacemos pecadores y en base a eso, pues todos estamos mal. Y no es cierto, dice la Escritura que Dios ha hecho al hombre recto, pero que el hombre ha buscado sus propias perversiones. Aparte, si fuera eso cierto, si un niño se muriera con el pecado original, la paga del pecado es muerte, el niño se tendría que ir al infierno, y eso no es cierto, porque Jesús dijo que dejen a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces Isaías era un profeta. Había diferentes profetas, había unos profetas que profetizaban en un reino, en el reino de Israel, y había otros profetas que profetizaban en el reino de Judá. Y a veces podían ser contemporáneos los profetas. Lo importante aquí es que para ambos reinos siempre Dios tenía palabra para ellos. Aunque el pueblo de Israel ya se había dividido y ya el pueblo de las 10 tribus que se habían ido aparte de la tribu de Judá y de Efraín, ya estaban realmente pues desechadas por Dios. Vamos a leer ahí Isaías del verso 2 en adelante. Dice: oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. En la mañana, por ahí en un chat que tenemos de la iglesia, mandaron un video de ya es viejo el video, más o menos estamos hablando en la época de Bill Clinton, ya tiene algunos añitos que estuvo gobernando Estados Unidos Bill Clinton. Y están en Israel y está una artista llamada Barbara Streisand cantando una canción, ¿sí? Y así pareciera muy bonito, ¿sí? Y me quedaba yo meditando y decía, cómo a veces nos dejamos engañar, ¿no? Cómo a veces pensamos que las personas tienen un corazón arrepentido, un corazón que busca a Dios, y eso pareciera que estaban en ese momento esas naciones, estaba la nación de Israel y la nación de Estados Unidos, era un canto como de arrepentimiento, de petición a Dios, ¿no? Pero curiosamente, al estar leyendo la letra, es un canto basado solamente en un pueblo, ¿no? O sea, un pueblo que pide y que pide y que pide, ¿sí? Pero que no da nada.
que no le da nada a Dios de lo que Dios se merece. Y les ponía yo un comentario que vamos a ver algo relacionado a eso, o sea, cómo a veces la gente piensa que está bien, pero vamos hoy ver a través de la Escritura cómo Dios ve realmente a las naciones y cómo ve Dios realmente a la gente que no está convertida a Él. Y vamos a empezar leyendo el texto 2. Dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dios llama a testigos para que testifiquen o atestiguen sobre el comportamiento de unas personas o de una nación. Dios no llama a otros seres humanos, no, Dios llama a los cielos y llama a su creación y les dicen: atestiguen. ¿Sí? No dice Dios que son los ángeles los que van a atestiguar ahí. No, Él llama a su creación, a lo que Dios ha hecho. Dice la Escritura que la creación misma da testimonio de Dios. Y Dios dice: crié hijos y los engrandecí. ¿Qué significa que crió hijos? Hoy estamos celebrando el Día de las Madres y mucha gente está haciéndole cosas a sus mamás, ¿sí? Los que tienen la fortuna todavía de tenerla, porque quieren reconocer lo que su madre ha hecho por ellos, y eso es muy bueno, ¿sí? Eso se llama gratitud. Cuando una madre cría a sus hijos, las madres siempre tienen en su corazón el hacer lo mejor para sus hijos, ¿sí? Las madres tienen un amor que es muy parecido al amor que se describe ahí en 1 Corintios, donde dice que el amor es sufrido. Dice que el amor todo lo puede, todo lo espera. El amor no busca lo suyo propio. El amor no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. Y así es más o menos el parecido del amor de las madres. O sea, nosotros vemos cómo el amor de las madres es un amor sacrificial, cómo es un amor que se da por sus hijos, es un amor que no está basado en sentimientos. A veces sí hay unas madres que son medias hormonales y aprensivas y reaccionan en base a sus sentimientos, pero la mayoría de ellas, cuando está creando a sus hijos, no basa su amor en sentimientos, sino basa su amor en una decisión de su corazón, de bendecir a esa criatura. Entonces imagínate, cuando nosotros reconocemos el amor de las madres y alabamos a las madres por ese amor, y más o menos las madres tratan de criar bien a sus hijos, imagínate cuando la crianza la da Dios. Imagínate cuando Dios es el que cría a los hijos. ¿Qué tipo de hijos crees tú que va a producir? Dice la Escritura: si vosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no nos dará todas las cosas, ¿no? Entonces imagínate esa crianza de Dios por un pueblo, por el pueblo de Israel. Cómo Dios tomó, y si vemos un poquito la historia de Israel, cómo Dios forma un pueblo, ¿sí? Es un pueblo nacido de la promesa. Dios le prometió a un hombre que de él iba a levantar una gran nación. Este hombre era un hombre viejo, su nombre era Abraham, y ya estaba grande. Entonces este hombre le creyó a Dios, y Dios en base a esa fe, Dios lo tomó como justicia para él. Y Dios le dijo: te voy a dar un hijo, ¿sí? Y entonces Dios le cumple la promesa a Abraham y nace un hijo que se llama Isaac. Y después ese hijo
Dios le da una mujer, ¿sí? Y de esa mujer nacen otros dos hijos, uno llamado Esaú y el otro llamado Jacob. Pero cuando vemos a Jacob, vemos cómo Jacob era un hombre tramposo, era un hombre que le gustaba hacer las cosas a su manera y que engañaba, porque engañó a Isaac, su padre también, engañó a su hermano, se aprovechó de una situación ahí especial y anduvo huyendo de su hermano porque le robó la primogenitura que el otro tampoco no apreció y la menospreció. Y vemos cómo este hombre se va a un lugar y así como él engañaba, pues también fue engañado, porque su suegro, si mal no recuerdo Labán, le dijo, bueno, pues, sí te doy a mi hija, pero primero trabájame 7 años, ¿no? Y este hombre le trabajó 7 años. Y a la hora de la noche de bodas resulta que el papá le metió a la mayor. Y le dijo, no, es que aquí en este pueblo primero se casa la grande y luego se casa la chica, ¿no? Ahora, si quieres a mi hija, la que te gusta, pues vas a trabajarle otros 7 años, ¿no? Y Jacob, como estaba enamorado realmente de esta mujer, lo hizo, trabajó otros 7 años. Después este hombre tuvo un encuentro con Dios y Dios le cambió el nombre, le dijo, ya no será más tu nombre Jacob, sino que ahora serás Israel. Y él tuvo 12 hijos y una hija. Y de esos 12 hijos fueron las 12 tribus de Israel. De ahí nacieron las 12 tribus de Israel. Y vemos la historia de estos hermanos, que eran unos hermanos, pues yo creo que como los que normalmente hay en este mundo. Algunos de ellos eran egoístas, eran peleoneros, envidiosos. Y ellos agarraron a uno de sus hermanos y le tenían envidia porque veían que su padre lo amaba más que a ellos, o eso era lo que ellos pensaban, y lo echaron a un pozo y después lo vendieron y después le echaron mentiras a su papá que se lo había destrozado un oso. ¿Y qué pasó? Pues este hombre José, que es el hermano que habían vendido, fue utilizado por Dios para después bendecir al pueblo o a la nación de Israel. Y después vemos que estuvieron ahí en Egipto, porque José se los llevó ahí para que no se murieran de hambre, y después de unos cientos de años fueron esclavizados. Y después Dios levantó un hombre para que los liberara de ahí, a Moisés, y los sacó de Egipto. Y en el desierto esta nación se rebeló contra Dios porque era un pueblo obstinado y rebelde. Y en esa rebelión Dios los castigó durante 40 años, andando errantes en el desierto. Pero como Dios tiene una promesa que había hecho Abraham, y Dios siempre cumple sus promesas, los llevó a la tierra prometida. Y ahí, llegando a la tierra prometida, vemos que empezó como un ciclo de este pueblo. Se portaban bien y Dios los bendecía, y se portaban mal y Dios los maldecía, y se volvían a portar bien, hasta que Dios se levantó un hombre conforme a su corazón, que fue David. Entonces David toma el trono de Israel, estaba unida toda la nación, y después David tiene un hijo, Salomón, ¿sí?, que Dios bendijo con una sabiduría increíble, pero Salomón no obedeció los mandamientos de Dios, y Salomón trató mal a un pueblo. Y después, cuando muere Salomón, uno de sus hijos, Roboam, tenía la oportunidad de hacer lo bueno que no había hecho su padre, y al contrario hizo lo malo, y es cuando se divide el reino de Israel, ¿no? Entonces 10 tribus se van a un lado, a Samaria, y las otras se quedan ahí en Jerusalén. Y llega ese tiempo en el que estamos ahorita, y Dios empieza a dice, crié hijos y los engrandecí. Y si nosotros vemos la gloria que había en Israel en tiempos de David y en tiempos de Salomón,
era algo impresionante. Venían de muchas naciones a ver. Ahí pareciera que era el momento culminante del pueblo de Israel, donde se cumplían todas esas promesas, donde las naciones iban a acercarse para buscar al Dios, ¿sí? Pero le echaron a perder. Y eso es lo que Dios dice: crié hijos y los engrandecí. De ser, ahora sí, como decía ese canto, una manada pequeña, Dios hizo una gran nación de ellos, una nación poderosa y muy rica. Pero ellos se rebelaron contra mí. Ellos se rebelaron no contra el sistema religioso ni contra el sistema político, no se rebelaron contra los líderes o sus gobernantes, se rebelaron contra Dios. O sea, Dios les había hecho el bien. Y entonces Dios dice: los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. O sea, después de que Dios les había hecho grande bien, ellos se rebelaron contra Dios. Y así, hermanos, podemos ver muchas personas que Dios les ha hecho mucho bien. Y lo primero que hacen es, se rebelan contra Dios. Se echan a Dios de enemigo, se pelean con Dios. El verso 3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Curiosamente, ¿qué es un buey y qué es un asno? Son animales de trabajo, ¿no? Pero no es un trabajo como el del perro, ¿no? O sea, el perro está echadito. ¿Sí? Y si alguien viene y amenaza, el perro ladra. Pero el buey y el asno tienen un trabajo muy pesado. ¿Sí? Son animales que trabajan, vamos a decir que de sol a sol. ¿Sí? Pero también son animales que mentalmente están muy por debajo de otros animales. Si tú comparas, por ejemplo, a un burro, ¿sí? Y de ahí que a los que no aprenden les llamen burros, ¿sí? Si tú comparas un burro, por ejemplo, con un perro, ¿sí? De repente te das cuenta que el perro es mucho más inteligente que el burro, ¿sí? O si comparas, por ejemplo, a un buey con un caballo, te das cuenta que el caballo es diferente al buey, ¿no? El buey como que nomás entiende una cosa y de ahí no se mueve, ¿sí? Y nomás le dicen, jala para adelante y jala para adelante, ¿sí? Y cuando le paran ahí el aparato ese que le ponen a los bueyes, el yugo, ¿sí? Ellos se paran porque saben que se tienen que parar, ¿sí? Y cuando los arrean, ellos saben que tienen que avanzar. Entonces son animales que mentalmente están muy por debajo, no solamente otros animales, muy por debajo de los hombres. Son animales utilizados para el trabajo duro. ¿Y cuál es su recompensa para esos animales? El alimento. Es lo único que el amo les da. Alimento. No les da más. A un perro lo acaricias, le hablas bonito, a un caballo lo acaricias, pero generalmente nadie tiene como mascota un burro, ¿sí? Ni un buey, ¿sí? Agarramos otros tipos de animales. Entonces, el premio, no hay premio, lo único que se merece son sus alimentos. Bueno, estos dos animales, con esa poca capacidad mental, conocen a sus dueños. O sea, que aquí no es el grado o el IQ, ¿no? El coeficiente intelectual de las personas, ¿sí? Ellos conocen a sus dueños, porque así lo dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Saben que el lugar donde ellos habitan no les pertenece a ellos. O sea, el burro, hermanos, conoce el pesebre de su señor, ¿sí? O sea, el burro dice, esta casa no es mía, ¿sí? Este establo no es mío. ¿De quién es? De mi señor, ¿sí? Tienen ese
en esa poca capacidad mental, ellos saben quién es su dueño y saben de quién son las cosas. ¿Sí? Imagínate cuando vemos a los hombres jactándose de lo que creen que es suyo y de lo que creen que hacen y de lo que creen que tienen y de lo que creen que se merecen, ¿no? Yo creo que eso es lo peor que puede haber, ¿no? Cuando una persona exige algo que cree que se merece, ¿no? ¿Sí? Cuando realmente no se merece nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha rebelado contra Dios. Estos animales no reclaman nada. Bueno, pues así Dios dice que Israel no entiende. ¿Has visto una persona cuando no entiende? Una persona, tú le dices, a ver, ¿cuántos son 2 más 2? Y de repente dice, no sé. A ver, y agarras 4 manzanas, ¿no? Le dices, mira, aquí hay una, aquí hay 2 manzanas. Mira, aquí hay otra y aquí hay otra manzana. ¿Cuántos son estas 2 manzanas más estas 2? No sé. A ver, y empiezas a tratar de explicarle. Lo más elemental, ¿no? ¿Sí? Lo más básico. Y la persona no entiende. Los espectadores al principio nos da risa, ¿no? Tú dices, qué burro, ¿no? ¿Sí? Pero después te empiezas a molestar, ¿sí? Porque tú dices, no, yo creo que esa persona realmente no quiere contestar. Creo que esa persona se está burlando del que le está poniendo la prueba, ¿sí? Yo creo que esa persona es muy cínica, ¿no? O es muy malvada que no quiere contestar algo, ¿no? Llega un momento en que te va a desesperar ese tipo de personas y tú vas a decir, no, esta gente no es ignorante, ¿no? Esta gente es necia. Como ahorita, por ejemplo, las personas que andan afuera, ¿no? Les dicen, no, te puedes contagiar, ¿sí? Y el problema no es que te contagies, el problema es que tú vas a ir a contagiar a otros que no tienen ni la culpa, ¿sí? Y la gente no entiende, ¿sí? Y les dicen, y de repente se enferman, contagian a otros y se muere otra gente que era inocente, ¿no? ¿Sí? Por una necedad. Ya no es una ignorancia, hermanos, es una necedad. Es una actitud de no seguir las instrucciones. No tener conocimiento puede ser una evidencia de ignorancia. ¿Sí? Si yo o a mí me preguntaran algo acerca de astrofísica o de física cuántica, pues no sé nada de eso, soy un ignorante, ¿sí? La ignorancia no es un pecado, ¿sí? Pero aquí el asunto no es ignorancia, es necedad. Entonces, la palabra es separar. Cuando Dios dice no entienden, la palabra en el hebreo es separar mentalmente, tener discernimiento, entender y aprender. Entonces estamos hablando de un pueblo que recibe la instrucción no de un hombre, sino de Dios. ¿Sí? Y ese pueblo no entiende. O sea, es un pueblo que no discierne. Es un pueblo que no quiere aprender. ¿Sí? Imagínate, decía Pablo que él había aprendido, ¿no? Él había sido instruido a los pies de Gamaliel, que era uno de los hombres más sabios en aquella época. Bueno, aquí no es Gamaliel el que está enseñando a una nación, es Dios. ¿Sí? Imagínate las técnicas de pedagogía que Dios pueda tener para que aprendamos las cosas, mucho más superiores que los que puede tener un maestro. ¿Sí? Pero bueno, ese pueblo no entiende. Dios es el maestro, tiene toda la capacidad para enseñar, pero es el estudiante quien se aferra a no aprender, no quiere aprender.
Es más, está enojado con el maestro. No quiere caminar por los caminos que se le han enseñado. Es un pueblo necio, hermanos. Sí. Y después en el verso 4, ya empezamos a entrar en el ámbito de la moral de las personas. Sí. Después, los siguientes versos nos van a explicar por qué ese pueblo que fue criado por Dios, que fue engrandecido por Dios, por qué ese pueblo se ha rebelado contra Dios, por qué ese pueblo no entiende. Y vamos a ver las características morales de estas personas. En otras palabras, vamos a ver cuál es el diagnóstico que Dios tiene para este tipo de personas. Verso 4. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y cuando yo veía el video de Israel, hermanos, y créeme lo que no soy antisemita, no soy nazi, ¿sí? Pero cuando yo veo que la gente idolatra a Israel, y no, es que es el pueblo escogido de Dios, y Dios los ama, y Dios los bendice, y Dios los prospera, no es cierto, hermanos. Isaías 1, verso 4, describe cuál es el diagnóstico moral de ellos. ¿Sí? Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Sí? No, hermanos, es que eso fue antes. No, eso es ahora. ¿Sí? Y si tú lo ves, realmente, aun cuando aquí mismo en Isaías se habla acerca del reinado del Mesías, también se dice cómo lo iban a tratar, ¿no? Y ellos fueron los que mataron al Mesías, ¿sí? Y ellos fueron los que persiguieron al pueblo de Dios, al pueblo cristiano. Y ellos, ahorita en este momento, siguen blasfemando contra Dios. Siguen menospreciando al Hijo. Cuando Jesús dio un montón de parábolas, dice, juzgad entre mí y mi viña. ¿Sí? Juzgad entre mí y estos siervos que les di una heredad y que la trabajaran, y después mandé a un siervo y lo mataron, y mandé a otro y mandé a mi hijo y lo mataron. ¿Sí? O sea, Dios no quita el dedo del renglón. Por eso cuando yo veía que esta mujer cantaba, decía, no es cierto eso. ¿Sí? O sea, esa gente es pecadora, esa gente es malvada, es un pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Y hermanos, pues la Escritura lo dice claramente, ¿sí? Dice que el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema, ¿sí? Es un pueblo maldito, hermanos, que está prometido que se van a convertir, pero cuando crean en el Mesías, su conversión se va a hacer en base a la palabra de Dios, no en base a lo que ellos creen, ¿no? Entonces Dios empieza a hacer un diagnóstico. Gente pecadora, sin preámbulos, una moral reprobada por Dios. Es un pueblo cargado de maldad. No solo son unos pecados, es toda una multitud de pecados, unos encima de otros. No son desviaciones, ya es un camino torcido. No habla de una corta temporada, porque dice generación de malignos. O sea, ¿qué significa una generación? O sea, no es, pues es un año, dos, no. Son muchos años persistiendo en la maldad. Generación de malignos. Así como Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ese es Israel, hermanos. Ese es el Israel, y Judá es el pueblo al cual Dios le está hablando a través del profeta Isaías. Dice, maldad de los hombres, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí
En Génesis 6:5 es cuando Dios dice: voy a destruir al mundo. Lo voy a destruir. Pero Dios vio un justo, Noé. Y entonces Dios salvó a Noé y a su familia, pero destruyó a toda la humanidad. Y alguien podrá argumentar: bueno, es que aquellos sí eran muy malos. No, porque es aquí mismo en Isaías, y lo vamos a ver más adelante, cómo Dios los compara con Sodoma y Gomorra, pueblos que también Él destruyó. ¿Cuál era el fruto de esa generación? Hijos depravados. ¿Qué es la depravación? Cuando hablamos de un depravado, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Una degradación moral, pero también mental, ¿no? Ya cuando una persona hace cosas que escapan de lo normal y de la realidad de las personas, ¿no? Dice, una característica casi innata de ellos: una generación cuyos hijos aprenden el mal dentro de sus casas, pero no solamente en sus casas, en las escuelas, en los parques, en los trabajos. Una corrupción de pensamientos que inician en sus mentes y terminan en sus hechos diarios. Pero de todos los pecados que tú te puedas imaginar, hay uno que sobresale. ¿Cuál crees tú que sea? Dejaron a Jehová. ¿Sí? O sea, dejaron a Jehová. Si algo tenían ellos que los hacía diferente de todas las naciones, ¿qué era? Que tenían un Dios. ¿Sí? Un Dios monoteísta, ¿no? O sea, un solo Dios. Y entonces ellos dejan a Dios. Dejan a la única persona que se preocupa por ellos. La única persona que, como leímos al inicio, solamente ha tenido pensamientos de bien y no de mal. Ellos se apartaron del camino, decidieron tomar el camino de las tinieblas, en donde ellos han visto que tropezar es la constancia de su estado espiritual. Pero su maldad no se detuvo ahí. Dice la Escritura, dice, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. ¿Has visto esos videos cuando de repente se baja un chaparrito de un carro y le echa bronca a otro carro, y después se baja el otro carro y es un gigantón que está todo fuerte, ¿sí? Y de repente el bocón nomás lo ve y se echa para atrás, se sube a su carro y se va, ¿sí? Porque dice, pues no tengo ni chance con este, ¿no? Bueno, imagínate, esta nación provocó a Dios, ¿no? O sea, no sabe ni con quién se metía. Y es lo peor que le puede pasar un buscapleitos: meterte con alguien que te va a destrozar, ¿sí? O sea, Dios te va a destrozar, ¿sí? Y tú dices, no, pero a Israel no lo destrozó. Velo, o sea, ve el pueblo de Israel. Si dice la gente, no, es que Dios lo dejó como ejemplo de su nombre para testificar. No, Dios lo dejó ahí para que vean lo que le pasa a una nación necia, una nación aferrada. Es una nación que tiene promesas, sí la tiene, ¿sí? Pero que todavía no se le cumple porque no ha tenido las características para que se cumpla la promesa. Hoy Israel puede testificar lo mal que les ha ido. Errantes, perseguidos, esclavizados, dispersos, robados, muertos. ¿Pero qué crees? Su necedad no ha cedido. Siguen. No han decidido volver atrás. Se han reagrupado gracias a las promesas de Dios. Pero su soberbia persiste todavía. Verso 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y Dios vuelve a preguntar, ¿por qué? Oye, ya te dieron, ¿sí? ¿Y qué crees? ¿Regresas por más? ¿Sí? Como el niño necio, ¿no? Que te lo suenas una vez y va de nuevo.
y le vuelves a dar. Y al ratito, ahí viene otra vez, ¿sí? Porque ya se las volvió a agarrar. Y tú dices, no entiendo. O sea, ¿cuál es el objetivo de este chamaco de que me lo esté surtiendo yo todos los días, ¿no? ¿Sí? Está mal de su cabeza. Bueno, y eso dice Dios, toda cabeza está enferma. ¿Por qué quieren todavía ser castigados? ¿No duele? ¿O es muy grande la necedad? Y después viene ese, ¿todavía os rebelaréis? Hermanos, este es el espíritu del diablo, la rebelión. La palabra rebelión en el hebreo significa apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es una tendencia a separarse definitivamente de Dios. Cuando la relación es irreconciliable. Pero en esta separación, Dios no es el que separa, somos los hombres los que nos separamos de Dios. Él no es el rebelde fue el diablo. Imagínate, Satanás, hermanos. Imagínate, Satanás estaba en el cielo. En el cielo, ¿sí? No estaba en una parte del cielo, no, estaba en el trono, ahí, enfrente de Dios. Imagínate todo el conocimiento que tenía Satanás. ¿Sí? Y yo hace rato que venía para acá, venía yo pensando, ¿se acordará el diablo del cielo? ¿Tendrá por ahí algún pensamiento de cuando estaba en el cielo? ¿Qué pensará, no? O sea, yo no sé si siempre está crujiendo dientes y echando chispas y haciendo maldad, ¿no? Habrá un momento en que él piense en lo que perdió. ¿Sí? Cuando era ese querubín, ¿no? ¿Sí? Cuando todo estuvo bien para él. Pensará en ese momento cuando él tomó ese pensamiento y dijo, ¿y si yo fuera Dios? ¿Sí? ¿Y si yo fuera el que estuviera sentado en ese trono y Dios no estuviera ahí? ¿Sí? Yo no sé si él llegará a tener esos pensamientos, pero imagínate lo que perdió por su rebelión. Dice, después Dios empieza a decir, dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Veamos algunos aspectos. Si tú tienes una enfermedad, por ejemplo, tienes una infección en el pie, pues te puede molestar, ¿no? ¿Sí? Pero generalmente, pues si es muy grave la enfermedad en el pie, pues el tratamiento es, pues, móchale la pata, ¿no? Córtale el pie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice la Escritura, es mejor que entres manco o ciego o cojo a que todo tu cuerpo sea echado en el infierno, ¿no? Pero cuando tu enfermedad está en la cabeza, pues ¿cómo te la cortas, no? No se puede. ¿Sí? Ahí está todo, en la cabeza está en nuestro centro, los pensamientos, están nuestras acciones, nuestros razonamientos, nuestras ideas. Entonces, cuando una persona está enferma en su cabeza, generalmente, ¿qué decimos? Mentalmente es una persona que está reprobada, ¿no? Entonces, dice la Escritura, dice, toda cabeza está enferma. Entonces, las cosas se ponen muy graves. El diagnóstico que da Dios es que la cabeza está enferma. Y eso va a afectar a todo el cuerpo. No hay alguna persona que esté sana de su cabeza. Por eso, todas sus decisiones son locuras, todos sus pensamientos son erróneos, todas sus decisiones están equivocadas. Estamos hablando de mentes reprobadas,
como lo menciona Romanos 1, del verso 18 al verso 25. Romanos 1, verso 18 al verso 25 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Esa es la mente de una persona no convertida, ¿sí? Esa es la mente de una persona que ha sido tratada por Dios, que ha sido bendecida por Dios, y la persona decide apartarse, caminar sus propios caminos. En su sabiduría, dice la Escritura, se hicieron necios. Y entonces, dice también el versículo, dice: toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. Un corazón enfermo, un corazón doliente, es un corazón que no está sano, que no está limpio, es un corazón anormal. Hay cosas que se definen en base al corazón que tenemos. Hay personas que son malvadas, y esto no viene de la mente, viene del corazón. Porque dice en Mateo 15, 19, que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. De un corazón no convertido sale todo esto. En otras palabras, ¿podrá un árbol dar dos tipos de frutos? ¿No? O da frutos buenos o da frutos malos. Seguimos, verso 6. Dice la Escritura: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Hermanos, tú podrás ver una persona normal y esa persona puede ser un esquizofrénico, o sea, que está mal de su cabeza, y lo ves, y tú lo ves normalito. Bueno, Dios ya trató las cosas internas y ahora empieza Dios a hablar de las cosas externas, cómo se van manifestando las enfermedades. Entonces sigue Dios con su diagnóstico espiritual y Dios habla de lo interno. Difícilmente el psiquiatra puede conocer los pensamientos de las personas, o el neurólogo la manera precisa en que funciona el cerebro con todas sus actividades químicas. Pero en este versículo ya la enfermedad se ha manifestado de manera escandalosa. Ya se ve a distancia la enfermedad, ya hay una evidencia objetiva de que la persona está muy mal. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay órgano o parte del cuerpo que no esté afectada. Ya no solamente es lo interno, también es lo externo. Y el diagnóstico y el pronóstico es muy malo. Dice, no hay nada sano, todo está enfermo, herida, hinchazón y podrida llaga. Aquí la referencia a podrida, hermanos, es cuando de esa herida empieza a escurrir pus. ¿Sí? O sea, habla de esa podrida llaga en donde ya empieza a gotear, ¿sí?, las heridas. ¿Y qué crees tú que tiene ese líquido?
infección, bacterias, virus, o sea, todo lo peor que te puedes imaginar. Y ante este cúmulo de enfermedad y depravación, Dios continúa realizando su diagnóstico. No solamente se ve la evidencia de la enfermedad, también se da cuenta de que no se ha hecho nada, porque dice, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. A mí me ha pasado que a veces me llega algún paciente y que trae alguna herida, ¿sí? ¿Y cuándo te pasó? No, pues hace como una semana. ¿Y qué te has hecho? Nada. ¿Y no te han curado? No. Entonces ya te imaginas, y tú dices, oye, no sé, yo pienso que no solamente es el proceso infeccioso que trae la persona, ¿no? Sino la actitud, ¿no? O sea, no has hecho nada. Y eso dice Dios, o sea, las heridas no están curadas. O sea, ni siquiera tiene un poquito ahí de penicilina que le hayan echado, ¿no? O pomada en la campana, ¿no? No están curadas ni vendadas. No se ha hecho nada. No hay tratamiento para ellas. Y entonces, si ya el pronóstico es malo, cuando ha pasado el tiempo, es más malo. Por eso dice la Escritura que seamos prontos, ¿sí?, para arreglar las cosas con Dios. Porque entre más tiempo pase, la degradación de la persona es mayor. Te vas a morir irremediablemente. Verso 7, continúa, hermanos, el diagnóstico. Dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Ya no solamente afectó la vida de la persona, ya afectó hacia afuera, a otras personas, a la misma nación. Ha prevalecido la maldad en las personas, pero no solamente los ha afectado a ellos, se fue más allá de sus casas. Empieza a afectar una sociedad, una nación. La tierra destruida. Esa nación gloriosa en tiempos de David y Salomón, hoy está destruida. Las ciudades han sido consumidas por el fuego. No ha quedado nada. Los productos de la tierra ahora son de los extranjeros. Extranjeros que han asolado la tierra. Extraños que han sido verdugos de los habitantes de Israel. ¿Qué vemos en estos primeros versículos? Que la consecuencia natural del pecado es la corrupción. En Isaías 59 lo describe perfectamente. Vamos a leer del verso 2 al verso 15. Isaías 59. Para todos los que están escuchando, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad,
destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Ahora sí, como dicen ahí, ¿y qué esperabas? ¿No? ¿Sí? O sea, esto es la consecuencia natural. ¿Sí? O sea, las personas por ahí te van a predicar y te van a decir que las cosas están bien, no es cierto. La Escritura dice, ¿cuál es tu condición delante de Dios? El pecado tiene consecuencias terribles. Y eso le pasó a Israel, eso le pasó a Judá, eso le pasó a Jerusalén, pero eso también te pasa a ti. Si tú te apartas de Dios, todo eso viene a tu vida. Y entonces, cuando quieras orar, Dios no te va a escuchar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu pecado ha hecho división entre tú y Dios. Tus manos están contaminadas de sangre, Dios las ve, hermanos. Amén. Isaías 1, verso 8 y verso 9, dice, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. La hija de Sión es el nombre que se le da a la ciudad de Jerusalén. Tiene varios significados. Pero aquí hace referencia, o sea, dice una enramada en viña. Una enramada es como una pequeña casita de ramitas, ¿sí? Que está cubriendo una viña. ¿Sí? O sea, no tiene ningún tipo de sustento, no tiene ningún tipo de fortaleza. Lo único que te puede tapar es el sol, ¿sí? Pero llega un viento y se la lleva. Eso fue lo único que quedó. Dice como cabaña en melonar. No habla de melones, no, habla de... Realmente son pepinos. Entonces, imagínate una chocita ahí en medio de las hierbas, ¿no? ¿Sí? ¿Será lo mismo una choza en medio de las hierbas que una choza en medio de un bosque? ¿No? El bosque te da cierta seguridad, ¿sí? ¿Qué pasa con esas pequeñas hierbas? ¿Qué le pasó a la calabacera de Jonás? Se secan. De un día para otro, ¡pum!, desaparecen. Se apagó. No es lo mismo estar plantado entre árboles, ¿no? ¿Sí? Donde puede haber quizás árboles que te den frutos, ¿no? ¿Sí? Los que dan pepinos, la mata da el pepino y después se muere. ¿Sí? En cambio, un árbol está constantemente dando frutos. Entonces, Dios dice, eso fue lo que quedó, un pequeño remanente. Y gracias a ese pequeño remanente, ¿sí?, que si Dios no lo hubiese dejado, ¿cómo seríamos? Como Sodoma y como Gomorra. ¿Sí? Así seríamos, como Sodoma y como Gomorra. Unas cuantas personas que habían prevalecido ahí para darle significado a esa ciudad destruida. Y Dios siempre tiene cuidado de su testimonio.
Quizás nosotros vemos la destrucción, pero Dios siempre tiene un remanente, una pequeña manada que se guarda para Dios. Como un día le dijo Dios a Elías, le dijo Elías a Dios, perdón, le dijo: Señor, solamente yo he quedado quien no ha doblado sus rodillas ante Baal. Y Dios le dijo: no, espérame, sí, no eres el único. Y Dios le mostró 7,000 personas que tampoco habían doblado sus rodillas ante Baal. Esta es una obra, hermanos, es la obra de Dios. Dios siempre se guarda un testimonio para demostrar su poder y su gloria. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Bueno, ahora quiero que tú te imagines tu vida si Dios no estuviera ahí con un pequeño remanente. Si Dios no estuviera ahí teniendo cuidado de ti, serías como Sodoma y como Gomorra. ¿Te espanta el coronavirus? Eso no es nada, hermanos, con lo que viene. Nos preocupamos por un pequeño virus que está ocasionando problemas en muchos países, pero es la depravación moral, es la apostasía de la raza humana, es la corrupción la que va a arrasar a toda la humanidad. Es el pecado el que va a destruir este mundo. Podrás decir: no, pues ya me hice yo el COVID-19 y no tengo coronavirus. Está bien, no tienes el coronavirus, pero ¿tienes pecado en tu vida? O sea, estás corrompido. ¿Sí? Moralmente estás corrompido. Eres como Sodoma y como Gomorra. Y a veces Dios pone límites a las personas para que no se desboquen por su pura misericordia. Pero va a llegar un momento en que va a venir. En Ezequiel menciona cuál era el pecado de Sodoma. Decía que era soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad, ¿no? Y si tú ves hoy nuestras ciudades o nuestros países, en algunos países hay soberbia, sí. ¿Qué es la soberbia? Independencia de Dios. Saciedad de pan, sí, la gente no tiene hambre, ¿no? La gente no sabe lo que es tener hambre. Sí. Algunas personas les espanta tanto el hambre que compran de más. ¿Sí? En algunos países, y en este país, que no es un país desarrollado, ¿sabes cuántas toneladas de alimentos se tiran al día? Muchísimas. O sea, muchas cosas se pierden. Hay personas que prefieren tirar a la basura los alimentos que dárselo a los pobres. ¿Sí? Porque ellos dicen: no, es que si se los damos a los pobres, ¿qué va a pasar? Vamos a afectar el mercado. ¿Sí? Entonces la gente ya no va a comprar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces pues ahí lo están regalando. Entonces, había en esas ciudades de Sodoma y de Gomorra no solamente soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad, también había pecados muy escandalosos, ¿no? Había una depravación sexual. Si Dios no hubiese guardado un pequeño pueblo, hermanos, un pequeño remanente, este planeta ya se hubiera corrompido. Ya estaríamos realmente desechados. Pero Dios siempre se guarda un remanente. Dios se guarda un remanente no solamente aquí, sino en muchos países. ¿Sí? Aún en los países más soberbios y más malvados, Dios tiene ahí un remanente. ¿Sí? Dios tiene ahí presencia de gente que le ama. Y puedes hablar de países africanos, asiáticos, europeos, latinoamericanos. Dios siempre tiene personas ahí que son fieles a Dios. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. ¿Cuántas cosas hay hoy en día para que no te aburras? Entonces, gracias a ese remanente, gracias a esa pequeña manada, Dios ha detenido su mano para no destruir a las naciones. Y después dice ahí en Isaías 1, Dios cómo trata ya a los habitantes de Jerusalén y de Judá, ¿no? Les dice: príncipes de Sodoma
pueblo de Gomorra. O sea, ya Dios los estaba comparando a ellos específicamente como esas dos naciones que él había destruido. Y entonces ahí, en el verso 11, Isaías 1:11 dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Hermanos, eso es lo que Dios siente. Eso es lo que Dios ve. Eso es lo que Dios piensa. Cuando la gente hace sus rituales, ¿sí? Cuando la gente hace todos sus actos religiosos, eso es lo que Dios dice. ¿De qué me sirven? Dice, hastiado estoy. O sea, está harto. ¿Quién demanda esto de nuestras manos? ¿No? Cuando la gente hace sus ofrendas, que hace sus fiestas religiosas, Dios dice, no me traigas más vana ofrenda. Ese incienso me es abominable. Tus asambleas, tus reuniones no las puedo soportar. Tus lunas nuevas me son gravosas, las tiene aborrecidas mi alma. Y por eso yo tenía muy presente en ese video, decía yo, esto a Dios no le gusta, hermanos. ¿Sí? Es que las oraciones a Dios las abomina, o sea, son asquerosas para Dios, ¿no? Aunque parecieran muy, muy piadosas, o sea, a Dios aborrece todo eso, ¿no? O sea, Dios aborrece todo acto de religiosidad. ¿Sí? ¿De qué te sirve que vengas con una pañoleta cubriendo tu cabeza cuando tu corazón está corrompido? No sirve. O sea, ¿de qué te sirve que guardes el día de reposo? ¿Sí? Si no estás convertido, ¿no? Como los adventistas, ¿no? Del séptimo día, ¿no? ¿Sí? O sea, Dios, ¿de qué les sirve todas esas trapos de inmundicia, dice Dios, que son? ¿Sí? Por eso el pueblo de Israel, con toda su parnafernalia de actos rituales y de fiestas y de años, y Dios las abomina, hermanos. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios quiere? Verso 16: lavaos y limpiaos. Quita la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Deja de hacer lo malo. Aprende a hacer el bien. Busca el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Eso es lo que Dios quiere. Dice, lávate y límpiate. Pero fíjate, aquí dice, quita la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. O sea, quita eso que echa a perder las obras. ¿Sí? Porque tú podrás hacer una obra buena, pero está llena de iniquidad. ¿Sí? Tú podrás venir quizás a congregarte, pero si estás en pecado, pues quita la iniquidad de tu vida. ¿Sí? Para que tu congregación, o para que el acto de congregarte sea agradable a Dios. Tú podrás entonar una alabanza a Dios, pero si no estás convertido de corazón, ¿sí? Quita eso, para que después cuando hagas la obra, Dios la acepte. Amén. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes otra vez, seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho.
Entonces los pasos prácticos, no solamente para Israel, sino para cualquier persona es, primero reconoce tu condición espiritual. ¿Sí? O sea, si tú no estás convertido a Dios al 100%, reconoce cómo estás delante de Dios. Las obras de la ley no justifican a nadie, son abominables, son como trapos de inmundicia. ¿Qué es un trapo de inmundicia? Eran los trapos que usaban las mujeres cuando menstruaban. ¿Sí? Entonces, no eran cualquier trapo. No solamente es lavarse, hay que limpiarse. ¿Qué significa? Hay que ir más a profundidad. Hay que reconocer nuestra condición. Porque a veces, dice la palabra que a veces las personas actúan como la mujer adúltera, ¿no? O sea, peca, limpia su boca y dice aquí no ha pasado nada. ¿Sí? Y sigue pecando. Quita la iniquidad de vuestras obras. La intención cuenta mucho. ¿Sí? Eso que tú haces, ¿sí? ¿Cómo lo haces? Cuenta mucho. Y después dice, deja de hacer lo malo. Ya sabemos qué es lo malo, el pecado es malo. Aprende a hacer el bien. Busca el juicio, restituye al agraviado, haz justicia, ampara a la viuda, haz justicia al huérfano. Y después, ya que hagas esto, ve con Dios y ponte a cuentas con Él. En conclusión, hermanos, tenemos una gran responsabilidad de ver las cosas como Dios las ve. Nosotros tendemos como humanos a minimizar la maldad de las personas, pero Dios nos dice por su palabra cómo son estas personas que no aman a Jesús. Una persona que no ama a Jesús es una persona la cual Dios nos dice que es perversa, que está corrompida y que está depravada. Y vemos las comparaciones que hace Dios de ellos. Y también podemos decir que gracias a Dios siempre va a haber un lugar que lo va a representar de manera correcta. Va a haber personas que van a mostrar su gloria, no la gloria de los hombres, sino la gloria de Dios. Amén. Así es como Dios ve, hermanos, a las naciones y a las personas. Esa es la mirada de Dios a través de la palabra. Israel no ha cambiado mucho desde esa época a ahorita. Es más, no ha cambiado nada. ¿Sí? Ha pasado mayor tiempo. ¿Sí? ¿Hay algunos comentarios? ¿No? Ok. Pues esto era lo que yo les quería compartir, hermanos. No se dejen guiar por videos y por rollos y por cuestiones ahí. O sea, Dios es claro con su palabra y cómo Él ve las cosas. De hecho, la Biblia te dice que Israel incluso va a ser engañado por el anticristo. Sí, va a participar todavía. Sí. Esto te habla de cómo va a ser la degradación del pueblo de Israel. Sí. Comenta el hermano Julio que Israel va a ser parte de ese plan malévolo del anticristo. ¿Sí? Ellos van a otra vez a reconstruir ese templo para que ahí se siente el anticristo, ¿no? ¿Sí? Y luego la gente, yo las escucho ahí, ay, ya cuando hagan el templo los judíos, sí, ¿sabes para qué lo van a hacer? Para que se siente el anticristo, ¿sí? Porque van a seguir odiando a Jesucristo, ¿no? Y afortunadamente se va a cumplir la promesa y algunos judíos se van a convertir al cristianismo, ¿sí? Porque también creo que hay judíos convertidos al cristianismo, ¿sí? Y van a ser parte del cumplimiento de la promesa, ¿sí? Pero realmente las cosas no han cambiado, ¿sí? Cada vez están peores. ¿Algo, Adrián? Ajá. Ah, claro. Y limpiados. Eso a mí me llamó mucho la atención porque es una orden, porque creo que cuando uno está sucio
Claro. Por eso, pero más adelante dice, y venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. el toque final que Dios da a su Hijo, a su pueblo, a su iglesia, es totalmente espectacular, ¿no? O sea, tú tienes que trabajar, tienes que tener esa actitud, pero al final de cuentas el último toque, el toque especial lo hace Dios. Lo hace Dios, exacto. Amén. Sí, comenta el hermano Adrián que del verso 16 en adelante, Dios le da un mandamiento a estas personas, después de que Dios hace un diagnóstico muy detallado de la condición espiritual de Israel y los compara con Sodoma y con Gomorra, ¿sí? y les reclama toda su religiosidad abominable. Dios les dice, bueno, tienes una oportunidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, ¿no? Sí. O sea, Dios tiene pensamientos siempre de bien, pero Dios va a tratar con el pecado de manera directa, ¿sí? O sea, Dios no te va a engañar, te va a decir, esta es tu condición espiritual, ¿sí? Eres muy parecido a la gente de Sodoma y de Gomorra, pero, ¿sí?, yo te voy a dar una oportunidad. Lávate y límpiate, ¿sí? Deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien, restituye al agraviado, haz justicia al huérfano, ampara a la viuda y venid pues y estemos a cuentas. Es lo que dice Adrián, Dios va a dar ese toque final a la conversión de esta persona. Es más, esta parte de Isaías se le llama llamamiento a un arrepentimiento verdadero. Así debe ser, un arrepentimiento verdadero. ¿Sí? Y efectivamente el toque lo da Dios. Si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. O sea, Dios todavía le dice, si tú quieres, lo vas a lograr. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el bien que esperáis. O sea, Dios tiene buena voluntad. ¿Sí? Las cosas se hacen a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque podemos ver tu mano poderosa, Señor, tu misericordia, tu gran corazón, Señor. Padre, sabemos que esta palabra, aunque fue escrita para el pueblo de Judá y la ciudad de Jerusalén, fue escrita también para nosotros, Señor. Para aquellas personas que alguna vez fueron tocadas por ti, Señor, y fueron atraídas a ti, a tu presencia, Señor, y que se apartaron, Señor. Que prefirieron darle gusto a la criatura antes que al Creador, Señor. Personas que caen ahí, como lo define Romanos 1, Señor. Pero en tu misericordia, Señor, tú a todos les das la oportunidad de regresar, Señor, de ponerse a cuentas contigo, Señor. Das instrucciones precisas de lo que debemos de hacer para estar en tu presencia, Señor. Padre, te damos gracias porque tenemos un Dios grande en los cielos, un Dios poderoso en el cual podemos confiar y en el cual podemos esperar. Tenemos un Dios que sabemos que tiene pensamientos siempre de bien para con nosotros. Y si en algún momento pensamos cosas malas, no es Dios, es el mismo diablo que quiere hacernos dudar del corazón de Dios. Padre, te damos gracias y te pedimos en el nombre de Jesús que todas esas personas que estén en esa condición, Señor, puedan acercarse a ti confiando en que tú vas a hacer grandes cosas en sus vidas, Señor. Y te damos gracias también, Señor,
por ese remanente que tú te has guardado siempre para ti, Señor. Porque aún a través de las dificultades y de las adversidades siempre hay un pueblo que te ama, Señor. Hay un pueblo que está reunido, hay un pueblo que te busca, Señor, y hay un pueblo que está dispuesto a hacer tu voluntad, Señor. Te damos gracias por nuestras familias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.